Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué hay tan pocos futbolistas brasileños en el resto de las ligas de Latinoamérica. Obviamente en Brasil hay muchísimos, no hay mucho para aclarar, es su liga, pero la verdad si nos ponemos a repasar en cada una de las ligas de las demás que pertenecen a la Conmebol, son muy pocos los futbolistas brasileños que se encuentran jugando en los distintos países. Entonces la idea es repasar, como a diferencia de los demás países donde es mucho más repartido, cuáles son las razones. Primero vamos a repasar exactamente en cada liga cuántos hay y algunos casos históricos, y luego repasar las 4 o 5 razones que yo pude dilucidar y encontrar acerca de por qué son tan pocos los jugadores de ese país que se reparten por el resto de Sudamérica. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que ayuda un montón, que se suscriban acá activando la campanita y además, obviamente como les digo siempre, suscríbanse porque más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita y me ayuda un montón. Y ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les quiero recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores apps del mercado. Además en este mes que como todos sabemos va a estar muy cargado de fútbol de selecciones, tanto con Copa América, con Eurocopa, van a poder encontrar toda la cobertura minuto a minuto ahí con todas las noticias y resultados. Ya saben, para descargarla es muy sencillo, tienen el link acá abajo en la descripción. Simplemente hagan clic, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y obviamente OneFootball, sponsor oficial del canal. En el día de hoy, Brasil es considerado el mayor exportador de jugadores del mundo, ya que repartidas en las distintas ligas que obviamente no son el Brasileirao y las demás divisiones de fútbol brasileño, tiene más de 1330 jugadores. Ningún otro país tiene esa cantidad de jugadores en ligas extranjeras, así que realmente es muchísima la gran cantidad. Sin embargo, ahora vamos a ver cada caso puntual, es ínfimo el porcentaje de jugadores de esos 1330 que se encuentran jugando en otras ligas del continente sudamericano. La gran mayoría de estos los podemos encontrar en España, en Inglaterra, en muchos casos también en Japón, Arabia, inclusive en el fútbol de la India, pero son pocos realmente los casos en las demás ligas del fútbol sudamericano. Por ejemplo, en la Argentina, que podríamos decir que junto con Brasil son los dos países con las ligas más interesantes y más competitivas. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay 24 futbolistas colombianos, 24 jugadores uruguayos, pero solamente hay 2 brasileños. Uno es Guilherme Paredes, el futbolista de Talleres, y un juvenil que se llama Lenny Lobato, que actualmente se encuentra en Vélez, pero que realmente tiene muy pocos partidos en primera división. Ya hablando de la segunda división del fútbol argentino, que es la B Nacional, directamente no hay ningún otro futbolista, a diferencia que igualmente de forma histórica no hubo muchos brasileños en el fútbol argentino, pero podemos hablar de algunos casos que ha ido bien, como el caso de Paulo Silas en San Lorenzo en la década del 90, o no, ni hablar obviamente el último que quizás ha triunfado en el fútbol argentino como Pedro Yarley cuando jugaba en Boca. Si seguimos con otras ligas, por ejemplo en el fútbol colombiano, la gran mayoría de futbolistas extranjeros son de Venezuela. En total hay 22 venezolanos jugando en esta liga, mientras que brasileños solamente hay uno. Su nombre es Bruno y juega en Envigado. Aunque históricamente hay algún que otro colombiano que ha resaltado, o mejor dicho, algún que otro brasileño que ha resaltado en el fútbol colombiano. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, como veremos en casi todas las ligas de Sudamérica, muestran que el porcentaje de brasileños que le ha ido bien en estas ligas es realmente ínfimo. Por ejemplo, un jugador que le fue muy bien es José Pepillo Marín, que marcó más de 100 goles en el fútbol colombiano. En Chile, por ejemplo, la mayor cantidad de extranjeros son argentinos. Hay 67 futbolistas de este país jugando en la liga chilena. Mientras que brasileños solamente los encontramos con 3. 2 juegan en Deportes La Serena, que son Lucas Fasón y Rómulo, y uno juega en Palestino, que es Bruno Gallo. En Uruguay, por ejemplo, hay 2 ligas, tanto la uruguaya como la boliviana, que tienen la mayor cantidad de futbolistas brasileños en distintas ligas sudamericanas. Por ejemplo, en Uruguay hay 7. 2 juegan en Fénix, 2 juegan en Plaza Colonia, 1 juega en Rentista, 1 juega en Sudamérica y el otro juega en Deportivo Maldonado. Mientras que la mayor cantidad de brasileños en una liga sudamericana la podemos encontrar en Bolivia. Una liga que quizás sorprende, un poco particular, en la cual nos encontramos con 12 futbolistas de este país, el más destacado Vander, que juega en Always Ready. Una liga que tiene la particularidad de tener algunos futbolistas de nacionalidades extrañas. Por ejemplo, tienen 8 futbolistas españoles, que realmente son muy pocos. Es más, deben tener más que todo el continente sudamericano en general en cuanto a futbolistas españoles. También tiene futbolistas de Camerún, tiene futbolistas de otros países, por lo cual es una liga realmente propensa a tener nacionalidades particulares en su liga. Otra liga también sudamericana, como la liga paraguaya, tiene por ejemplo como mayor cantidad de extranjeros argentinos, son 34 en total. Ahora, ¿cuántos brasileños hay? Solamente 2 y los 2 en el mismo equipo.
por un lado con el portero John, que juega en Cerro Porteño, y también en el mismo equipo nos encontramos con Mateus Goncalves. En Perú, por ejemplo, tenemos 29 futbolistas argentinos, hay 19 uruguayos, 18 colombianos y solamente un brasileño, que es Liliu, que juega actualmente en Sport Huancayo. En Ecuador, por ejemplo, son 45 argentinos, 21 uruguayos y solamente un brasileño, que juega en Barcelona de Guayaquil, que es Gabriel Márquez. Ni hablar en Venezuela, donde directamente no hay ningún futbolista de este país. Sin embargo, además, como ya había mencionado antes, de los pocos casos que hay, actualmente e históricamente son muy pocos los que realmente han triunfado. La gran mayoría son pasos que pasan inadvertidos y que quedan más como una anécdota de que tuvieron un jugador brasileño. Si repasamos la liga brasileña, el campeonato actual de primera división, cuenta con 727 jugadores. De esos 727 son 63 extranjeros, es decir que tiene un porcentaje del 8,7% de jugadores extranjeros, que parece poco, pero si lo comparamos con las demás ligas de fútbol sudamericano, rondan entre el 9 y el 12, es decir, que el porcentaje de extranjeros que hay en Brasil es muy similar al que hay en otras ligas. Sin embargo, cuando hablamos de jugadores brasileños extranjeros en otras ligas, ese porcentaje es bajísimo, sobre todo si lo comparamos con países como Argentina, Colombia, Uruguay, que en algunos casos representan más del 50% de los futbolistas extranjeros de estas ligas. Una vez repasado todo esto para ponernos en contexto de por qué hago el video y por qué realmente me parece que es un tema que vale la pena abordar, vamos a hablar acerca de las 3 razones y los 3 factores por los cuales creo que esto se termina dando en las distintas ligas de Sudamérica y por qué hay tan pocos brasileños fuera del fútbol justamente de su país. El primero para mí es un factor futbolístico. Se sabe que la verdad que en Sudamérica en general hay una gran materia prima, hay muchísimos jugadores obviamente de Brasil, pero también argentinos, colombianos, uruguayos, paraguayos, que terminan dispersos por algunas de las mejores ligas del mundo, pero también se sabe, y es una realidad, que la verdad que el fútbol de nuestro continente y el de cada una de nuestras ligas es bastante pobre en cuanto a calidad. Esto hace que realmente sea un factor determinante, ya que los brasileños que se van del fútbol de allí buscan una mejor calidad y un mayor reconocimiento a nivel internacional, mientras que los que no logran salir de Brasil, ya sea porque no son tan buenos o porque no tienen ofertas y demás, en vez de irse a jugar a otra liga de Sudamérica, prefieren quedarse en su país y jugar allí, donde realmente, como sabemos, la verdad que hoy en día Brasil posiblemente tenga la mejor liga en cuanto a organización y en cuanto a nivel futbolístico que se puede encontrar en Sudamérica. Como sabemos, en Brasil se juega normalmente con el llamado juego bonito, mientras que en las demás ligas realmente es un juego mucho más áspero, duro y lento, y lo cual obviamente hace que después este factor también haga que después no terminen triunfando en las ligas, ya que se juega diferente a lo que ellos comienzan jugando o se forman a la hora de jugar en su país. Sin ningún tipo de duda, a la hora de hablar de factores por los cuales no hay futbolistas brasileños en el resto de las ligas sudamericanas, uno que para mí es completamente determinante es el económico. Salvo excepciones muy marcadas que se me vienen a la cabeza rápidamente, como quizás River o Boca, son realmente muy pocos los equipos y es abismal la diferencia económica entre lo que podés ganar en Brasil y lo que podés ganar en el fútbol de cualquier otra liga. Mismo el fútbol argentino, que yo considero que posiblemente desde lo económico debe ser después de Brasil la liga que mejor debe pagar contratos. La verdad que los jugadores argentinos, inclusive las figuras, se terminan yendo a Brasil porque les ofrecen un contrato de 5 o 6 veces más dinero. Entonces, ¿cuál es el negocio para un futbolista brasileño de irse a jugar al fútbol de Argentina? Ni hablar de Perú, de Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia justamente hay varios, pero en el caso de Colombia, Uruguay y demás. Tengamos en cuenta que también prefieren directamente irse a otras ligas en las cuales seguramente van a ganar muchísimo más dinero. Obviamente, si son buenos, se van en Europa, como pasa en cualquier otra liga. Pero si quizás no tienen esa posibilidad y quieren salir del fútbol brasileño, tienen otros destinos mucho más apetecibles desde el factor económico, como es en el último tiempo el destino de China, como es también Japón, como ha sido en el último tiempo también Arabia, Emiratos Árabes o Qatar, y también dentro del continente americano, hablando de países latinoamericanos, mismo México, un país que posiblemente pague muy similar o inclusive más de lo que se puede ganar en Brasil y sigue siendo una liga bastante competitiva. En el caso de México, por ejemplo, nos encontramos que tiene 9 futbolistas brasileños en su liga. Pero sin duda para mí el factor determinante y el más importante porque hay tan pocos futbolistas brasileños en el resto de las ligas sudamericanas es el factor cultural que engloba varias cosas que vamos a estar repasando. Evidentemente, como se sabe, Brasil es un país diferente desde lo político, cultural y social al resto de Sudamérica. Colonizados por portugueses, son el único país del continente que no habla español. Como se sabe, obviamente colonizados por portugueses hablan su idioma. Esto obviamente genera diferencias en el idioma y a la hora de entenderse. A ver, seamos claros.
ir a Colombia, ir a Uruguay, siendo argentino, siendo chileno, quizás es mucho más sencillo que para los brasileños tener que trasladarse y cambiar la forma de comunicarse con sus compañeros y con el cuerpo técnico. Sumado a esto que también realmente se ha demostrado mediante estudios que los brasileños no se sienten muy cómodos en el resto de los países de Latinoamérica. Mismo según un estudio, solamente el 4,2% de los brasileños se sienten latinoamericanos, mientras que en otros países de Sudamérica como Argentina, Colombia y Uruguay, más del 60% termina votando que se siente latinoamericano. Esto obviamente hace que más allá del idioma, que como digo para mí es la principal razón por la cual hay tan pocos futbolistas brasileños en el resto de las ligas, también a la hora de vivir y en cuanto a costumbres les haga complicado poderse adaptar y poder rendir de la mejor manera en otras ligas del continente. Así que no mucho más para decir, me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen de las razones que yo dije y si creen que hay otra razón, por qué piensan que hay tan pocos futbolistas brasileños en el resto de las ligas sudamericanas como hemos repasado al principio con los ejemplos de cada una de ellas. No mucho más para decir, si les gustó el video dejen su me gusta, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.